Bueno, yo soy Óscar Campillo, el instructor que va a dictar el primer tema sobre estructura vehicular. Tengo más de 40 años de experiencia en rescate, 30 años de experiencia como bombero. Soy bombero en Colombia con el grado de capitán en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chinchiná, Caldas. También fui bombero voluntario en Maryland, Estados Unidos, por más de 8 años. He sido instructor internacional de varias especialidades, cofundador del equipo latinoamericano de rescate vehicular que participamos en 3 campeonatos mundiales, cofundador de la Asociación Colombiana de Rescate Vehicular, cofundador de la Asociación Latinoamericana de Rescate Vehicular. Soy juez internacional ALAREF y juez mundial de la Organización Mundial de Rescate WRO y he tenido el placer de ser juez en 2 campeonatos mundiales, el 2017 en Rumania y el virtual en el 2021. Así que bienvenidos entonces para que desarrollemos esta primera fase del módulo 2, que es todo lo relacionado con la estructura vehicular. Los objetivos específicos de este tema son los siguientes. Al finalizar esta lección, usted como estudiante estará en capacidad de, primero, utilizar el mismo lenguaje de las diferentes partes de un vehículo que son de interés para una operación de rescate vehicular, sabiendo que también en diferentes países de Latinoamérica tenemos diferentes nomenclaturas y diferentes nombres para cada una de las partes que nos interesa en un vehículo cuando vamos a trabajar en rescate vehicular. 2. Reconocer cuál es la parte más reforzada de un vehículo moderno. 3. Reconocer al menos 6 sitios diferentes donde se puede encontrar una batería de 12 voltios. 4. Reconocer los diferentes tipos de vidrios que tiene un vehículo. Como este curso está destinado a muchas personas de diferentes países, tenemos que tener claro los diferentes nombres que se le dan a cada una de las partes de los vehículos en cada uno de los países. Por eso acá en esta diapositiva traemos algunas de las partes que más necesitamos nosotros conocer dentro de un vehículo para en un momento determinado hablar el mismo idioma. En algunos países se habla, por ejemplo, del guardabarro delantero o guardafango, el canal de refuerzo o el salpicadero, que es la parte inferior debajo de las puertas, el guardabarro trasero o el guardafango trasero, el techo y en algunos países también, por ejemplo, los vidrios los llaman como vidrios y en otros los llaman como lunas. También tenemos algunas diferencias en la manera en que se nombran las llantas o las ruedas. En algunos países la llanta o el neumático es solamente la estructura de caucho. En otros países el rin y la rueda hace parte de lo que es la estructura metálica de este componente. Entonces, para cada uno de ustedes en sus diferentes países es muy importante que estos conceptos queden claros con el nombre que lo tienen en cada uno de sus países y así en un momento determinado cuando vamos a hacer alguna operación y se nos impartan algunas instrucciones de dónde debemos hacer algún procedimiento, pues sepamos exactamente en qué parte del vehículo lo vamos a realizar. Unas estructuras muy importantes dentro del vehículo es lo que normalmente se conoce con los nombres de poste, parante o paral. Aquí vemos en esta diapositiva su nombramiento y su nomenclatura, siempre empezando desde la parte de adelante del vehículo hacia la parte de atrás, vamos mencionándolo como el poste A, poste B, poste C, y acordémonos que en algunos países se podrá llamar parante o paral. Y también es importante ahí mencionar que acompañamos este nombramiento con el lado al cual corresponde. Entonces diríamos lado conductor o lado pasajero. Si nosotros tenemos un vehículo un poco más grande, como sería el caso de esta camioneta, entonces tendríamos el poste A, el poste B,
el poste C y el poste D, y así sucesivamente. Por eso cuando de pronto tengamos un bus, vamos a tener que usar muchas letras del abecedario para poder nombrar cada uno de los postes o parantes que tiene un bus. Pero eso ya es tema, digamos, de otro curso de rescate vehicular pesado, pero para que lo tengan en cuenta, que esa es la nomenclatura y ese es el sistema que usamos nosotros para denominar estas estructuras del vehículo, que son muy importantes porque sobre esos puntos es donde se realiza la mayor cantidad de técnicas que vamos a ver más adelante. También las diferentes estructuras de los postes A, B y C tienen sus divisiones. Ahí vemos en esta diapositiva cómo la parte superior del poste A es la que hace contacto con la parte del techo. Su parte media corresponde a la zona donde hace contacto con la parte inferior del parabrisas delantero, y la base del poste A es la que está haciendo contacto con el canal de refuerzo o el salpicadero. Lo mismo sería con el poste B. Su parte superior es haciendo contacto con el techo, su parte media es en la parte inferior de las ventanillas y su parte inferior o la base del poste B es la que está haciendo contacto con el canal de refuerzo. El poste C también va a tener las mismas características, una parte superior donde hace contacto con el techo, su parte media en la parte inferior de la ventanilla y su base en la parte donde hace contacto con el salpicadero. También en un momento de un accidente vehicular, cuando atendamos el incidente, vamos a tener en cuenta la manera de llamar o de nombrar los lados del vehículo. No vamos a decir el lado derecho o el lado izquierdo del vehículo, porque eso va a depender de la posición en la que uno se encuentre. Si uno está en la parte posterior del vehículo, el lado derecho va a ser totalmente diferente a alguien que esté en la parte delantera del vehículo y que su lado derecho va a ser totalmente opuesto. Por lo tanto, se recomienda el uso de las descripciones como el frente y atrás del vehículo, lado del conductor y lado del pasajero. Y de esa manera, pues vamos a entender más fácilmente cualquiera de las órdenes o de los procedimientos que vamos a realizar cuando estemos haciendo la operación de rescate. La estructura de la construcción del techo también es importante tenerla en cuenta, ya que el techo está diseñado para soportar el peso de todo el vehículo en caso de una volcadura. Por eso acá vemos cómo las diferentes estructuras de refuerzo transversales que tiene un techo depende mucho de cada uno de los vehículos, cuál es la cantidad de estas estructuras de refuerzo, pero siempre tengamos en cuenta que hay bastantes refuerzos a nivel del techo. Acá vemos cómo en el techo encontramos esta estructura tubular de refuerzo que tenemos ahí y que es la que va a garantizar un buen soporte en un momento de una volcadura. Pero también en los vehículos modernos estamos encontrando techos que tienen vidrios con un sistema panorámico. Son vidrios que son laminados, pero que también en un momento de un accidente o de una volcadura, estos vidrios se van a quebrar y van a caer posiblemente sobre los ocupantes interiores. Entonces tenemos que aprender también a saber cómo vamos a trabajar esos techos con ese tipo de vidrios. Es importante también conocer la parte posterior del vehículo, lo que normalmente sería el maletero o el baúl. Si tenemos un vehículo tipo sedán, entonces vamos a tener un maletero ajustado por dos sistemas que están saliendo desde la parte de abajo de una bandeja, como se ve ahí en la foto del lado izquierdo. Es una bandeja donde se encuentran los parlantes de los equipos de sonido normalmente. Esta bandeja es muy importante conocerla y conocer muy bien su estructura, porque cuando realicemos
algunas maniobras de extracción por la parte posterior del vehículo, de la extracción del paciente, vamos a tener que saber cómo la vamos a cortar y cómo vamos a poder generar ahí un espacio suficiente. Entonces, en el tipo de sedán vemos este tipo de bandeja. Si el vehículo es de tipo hatchback, como el que se ve en la foto en el lado izquierdo, pues el poder abrir nosotros esa puerta posterior del maletero nos va a permitir un gran espacio para trabajar. Normalmente la podemos mantener así abierta y entonces no nos va a estorbar, pero en caso de que necesitemos hacer algún otro procedimiento adicional, tenemos que conocer muy bien la manera de cómo desarmar estos sistemas que se encuentran a los lados, que son unos sistemas que tienen aire o gas o algunas veces algún líquido bajo presión que permite que la puerta se quede arriba soportada. También es importante conocer que en la parte superior, en este tipo de puertas, como se ve ahí en un detalle, existe un par de bisagras que muchas veces pueden ser fácilmente cortadas, aún con una sierra recíproca, una sierra sable, o pueden ser desarmadas en algunos procedimientos con taladros de impacto. Así que esta es otra parte muy importante del vehículo que tenemos que conocer para poder nosotros garantizar en un momento determinado una creación de un buen espacio para una buena extracción. Las puertas también son un elemento importante que debemos de conocer, su funcionamiento, su sistema de cerradura y también las dos estructuras más comunes que podemos encontrar donde llega la cerradura. Es esta estructura en forma de U que vemos en el lado derecho o el pin nader que permite también llegar ahí la puerta, pero que es muy resistente, es muy duro y bastante difícil de cortar. Otras partes importantes dentro de las puertas son el limitador de apertura, esa pequeña varillita que encontramos en la parte media de la puerta y que no permite que la puerta se abra sino hasta determinada distancia. También las bisagras, que normalmente son dos de distintas formas, que después con detalle las estaremos viendo cuando se estará analizando las diferentes técnicas de ingreso y de creación de espacio y trabajos con las puertas. Otro aspecto importante son los refuerzos que existen dentro de la puerta. Son refuerzos laterales, inclinados, son aceros de alta resistencia que están protegiendo a los ocupantes de choques laterales. Pero estos refuerzos nosotros no los vemos fácilmente porque están cubiertos por la lámina exterior de la puerta. Pero las tenemos que tener en cuenta porque en un momento de una gran deformación de la puerta pueden ser estructuras que necesitemos que sean cortadas o separadas. En cuanto a los vidrios, normalmente tenemos de que el parabrisas es un vidrio laminado. Un vidrio laminado quiere decir que tenemos dos estructuras de vidrio y en la intermedio entre ellas dos tenemos una lámina de policarbonato que le va a dar seguridad. Por eso cuando vemos un impacto en un parabrisas, lo vemos de la forma como se muestra en la parte superior derecha de la diapositiva. Los vidrios laterales y el posterior normalmente son templados. Estos vidrios cuando hay un impacto se resquebrajan completamente como se puede observar en la foto en la parte inferior. Hace unos 8 o 10 años algunos fabricantes empezaron a incorporar un material en los vidrios laterales de los vehículos, era policarbonato. Este material permitía grandes deformaciones, no se quebraba y por lo tanto daba mayor seguridad en el interior del vehículo. Desafortunadamente, por efectos de los rayos solares, este material se ha ido opacando poco a poco y entonces esta tecnología ya no se usa más. Ahora se está cambiando en Europa los vidrios laterales
normalmente son templados, por vidrios laminados similares a los vidrios que tenemos en el parabrisas. Los nuevos vidrios laterales van a empezar a involucrarse ya más completamente en unos 5 años. Entonces vamos a ver vidrios laterales laminados y lo mismo posiblemente el vidrio posterior. Esto para garantizar mayor seguridad con las personas en su interior. Por lo tanto, ya posiblemente nuestro quebrador de vidrios que usamos para los vidrios templados ya no nos va a servir para este tipo de vidrios. Lógicamente, en el mercado y en la calle van a seguir circulando vehículos normales o vehículos ya más antiguos de esta fecha o algo que tienen todavía los vidrios laterales templados. Pero ya tenemos que ir pensando también de que va a ser más difícil llegar a un acceso rápido al paciente a través de los vidrios. Aparte de los componentes que hemos visto, es importante que conozcamos cómo están construidos los vehículos actualmente, cuáles son sus áreas más reforzadas, cuáles son los distintos refuerzos que tiene, y esto nos va a servir para cuando nosotros estemos ya operando las herramientas y necesitemos hacer algunas técnicas. Los diseñadores y los fabricantes de vehículos cada vez están incorporando nuevas tecnologías en el interior del vehículo. Hay algunas tecnologías que no son importantes para nosotros desde el punto de vista del rescate, como por ejemplo la ayuda del parqueo, el frenado automático, el sistema de ABS de los frenos, etc. Todas estas tecnologías no son importantes para nosotros, pero sí tenemos que tener en cuenta otros desarrollos tecnológicos, como por ejemplo que toda el área del interior del vehículo donde van los pasajeros tiene las características de ser una jaula, es decir, hay protecciones por todos los lados, por las partes laterales, de frente, atrás, encima del techo. Se está protegiendo cada vez más todo esto para garantizar una mayor seguridad para los ocupantes. El uso de aceros de alta resistencia y distintas aleaciones se presentan como un reto para nosotros cuando necesitamos que esos objetos sean cortados o sean separados. También hay una mayor dificultad para aquellas herramientas de más de 15 años de antigüedad, herramientas hidráulicas, para que puedan cumplir su objetivo de cortar los materiales. Hace unos 15 años, 18 años, podríamos tener herramientas de alrededor de 50, 60 toneladas de fuerza de corte en un cortador, pero ahorita ya estamos necesitando 120, 130, 150 toneladas de fuerza de corte para poder vencer todas estas estructuras reforzadas. Por lo tanto, si tenemos herramientas muy antiguas, de más de 15 años, tenemos que ser muy expertos en su manejo y poder saber hasta dónde le podemos exigir a la herramienta y de pronto tener que hacer ese corte no en un solo movimiento, sino en 3 o en 4 intentos para poder ir debilitando la estructura. Aquí vemos, por ejemplo, en este vehículo Chevrolet Malibu, donde tenemos 8 clases diferentes de aceros. De acuerdo al color, como podemos ver, en los aceros más resistentes, que es el último, el Press Hardened Steel, es decir, un acero endurecido bajo presión, se encuentra localizado en el techo y en el poste B. Y así, diferentes tipos de aceros que indiscutiblemente para nosotros como rescatistas no nos interesa aprendernos los nombres, porque en el momento de una emergencia primero no los vamos a reconocer, salvo que tuviéramos un analizador de metales, y segundo, algunos de ellos están muy en la parte interna de las estructuras. Muchas veces sin necesidad de que sean vehículos último modelo, tenemos vehículos como este Audi 2018, donde tiene 3 clases de aceros principalmente y tiene también ya la parte en aluminio, pequeños componentes en aluminio. Ahora
Cada vez más la utilización del aluminio se ha ido incrementando en los vehículos y es un aluminio especial, es un aluminio tipo militar que va a permitir también igual o mayor resistencia al acero, pero además va a disminuir bastante el peso de toda la carrocería. En esta diapositiva vemos la estructura de un vehículo moderno. Vemos los diferentes materiales de acero que tienen y las diferentes resistencias que tienen para ser cortados. Vemos cómo el poste A, el riel del techo, el poste B y el zócalo salpicadero son las estructuras mucho más resistentes. Esto nos da una idea de qué tan exigente puede ser este material para ser cortado y qué tanto debemos conocer nosotros nuestras especificaciones técnicas de nuestro cortador o de nuestra combinada para saber si es capaz de cortar este tipo de materiales. Ahí es importante saber el uso apropiado de la herramienta cortadora. Primero, usar el equipo siempre con la parte posterior o el receso de la cuchilla, la parte más interior de la cuchilla. Dos, estar vigilando muy bien el movimiento de las cuchillas. Las cuchillas deben de moverse lentamente mientras van trabajando. Si observamos que una cuchilla se para, es porque ya de ahí no va a ser capaz de cortar. Y debemos de suspender, buscar una mejor posición del equipo y tratar de cortarlo nuevamente. Acá vemos en estos dos vehículos las estructuras que se encuentran en la parte frontal. Estas estructuras están diseñadas para recibir la energía cinética de un impacto, de un choque, y transferirla en forma de deformación sobre estos materiales. En la medida en que esta deformación vaya avanzando hacia la parte interior del vehículo, se va a ir disipando y va a ir perdiendo fuerza. Por lo tanto, sobre la persona va a tratar de haber menos energía que genere un menor trauma. Estas estructuras es importante conocerlas y verlas muy bien en el momento de hacer alguna técnica, sobre todo cuando necesitamos levantar o separar el tablero, porque necesitamos cortar completamente el poste A. Entonces tenemos que conocerlas muy bien, quitar la lata del guardafango y explorar muy bien todas estas estructuras. Vemos en la foto del lado derecho que es una estructura mucho más rígida, pero también el poste A es bastante ancho. Entonces tengamos en cuenta este tipo de estructuras porque son las que nos van a facilitar o nos van a dificultar en un momento determinado nuestras labores de separación de tablero o de elevación de tablero, porque necesitamos hacerle cortes de alivio y cortes para tratar de disminuir todas estas áreas. Tanto en la parte frontal como en la parte posterior de los vehículos encontramos estas estructuras que normalmente no las podemos ver. Es debajo de esta estructura plástica que conforman el guardachoques. Vemos cómo hay una serie de paneles pequeños que lo que hacen es absorber la energía. Detrás de eso hay una gran estructura de acero que va a absorber mayor cantidad de energía para evitar que entre hacia el motor. En la parte posterior también vemos cómo debajo de ese protector plástico que normalmente nosotros encontramos siempre va a haber una estructura metálica con un refuerzo como esa más oscura que se ve en la parte de abajo. Esa es una estructura con unos tubos de acero bastante fuertes para tratar de controlar un poquitico el impacto posterior en los vehículos. Ahora vamos a ver algunas estructuras, tanto en el poste A como en el poste B, que normalmente no las podemos ver porque tenemos el material de la lámina exterior cuando vamos a trabajar. Vemos como por ejemplo en este Ford 150 del 2019, aparte del recubrimiento externo, tiene dos refuerzos y dentro de esos refuerzos hay un tubo de acero bastante resistente que le va a dar mucha solidez al poste A. También en el Volkswagen Jetta 2018 vemos como tenemos una estructura bastante sólida de varios milímetros de espesor.
que es bien fuerte y bien difícil de cortar en un momento determinado. Como les decía 2 diapositivas antes, la construcción del poste A cada vez es mucho más ancho en la parte inferior. Vemos acá como en la foto del lado derecho, esa parte es supremamente ancha y para cortarlo completamente vamos a necesitar hacer mínimo 2 cortes con una cuchilla bastante fuerte, que tenga bastante fuerza de corte, que tenga bastante fuerza de penetración para que logre vencer todo ese refuerzo de acero. En la foto de la izquierda se alcanza a ver, es un dibujo en el cual se muestra que por dentro del poste A existe un tubo, un refuerzo, que normalmente nosotros no lo vamos a ver. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todas estas estructuras que son muy reforzadas en el momento en que estemos operando nuestra herramienta y debemos de conocer cuánto es nuestra capacidad de corte de la herramienta de nosotros para saber si somos capaces en un momento determinado de cortar estas estructuras tan reforzadas. Acá podemos apreciar un refuerzo lineal en el poste A de la Ford 150 del año 2020. Es un acero especial que lo diseñaron y lo pusieron en la Ford y genera bastante resistencia tanto en el poste A y él sigue por todo el borde del techo también. El poste B ha tenido unas grandes evoluciones con el transcurso del tiempo. Vemos como, por ejemplo, un poste B del año 2000-2005, en el lado izquierdo, una sola capa que tenía de refuerzo tenía 1.08 milímetros de espesor. Ahora, en un vehículo año 2014-2015, una sola de los refuerzos que tiene 2.75 milímetros, es decir, casi 3 veces una sola de las láminas de refuerzo. Y como podemos ver ahí, tenemos 3 láminas adicionales de refuerzo. Por lo tanto, cortar ese poste del lado derecho va a ser muchísimo más difícil cuando todas estas capas se unen una contra otra y va a formar 3 o 4 milímetros de espesor tranquilamente. Algunos de los refuerzos que podemos ver dentro de la estructura de una puerta y en el poste B se muestran acá en esta diapositiva. Vemos como la utilización de diferentes tipos de aceros, el PHS 1300 y el PQ 550, por ejemplo, determinan cómo, por ejemplo, en las áreas donde está el PHS 1300 necesitamos de 1300 megapascales de fuerza de corte, es decir, calculando más o menos, sin ser muy precisos, estamos hablando de que son más o menos 130 toneladas de fuerza de corte que necesitamos para cortar ese poste B en la parte media y más o menos 55 toneladas de fuerza de corte en la parte de la base del poste B. Por eso es que es muy importante nosotros conocer la estructura de un poste, sobre todo el poste B, para saber exactamente dónde podemos cortar. Hay veces que dependiendo del tipo del accidente, no siempre vamos a poder cortar en la base o en la parte superior del poste B, sino que vamos a tener que buscar en otra parte. Entonces es importante que más o menos tengamos esa idea de cuáles son las diferentes estructuras que existen y los diferentes refuerzos que hay sobre un poste B para saber dónde podemos cortar con mayor tranquilidad con la herramienta que nosotros tengamos en nuestro cuartel. Y como les decía anteriormente, muchos de todos estos desarrollos tecnológicos y estos refuerzos vienen desde hace mucho tiempo. Aquí vemos como, por ejemplo, este Ford Fusion del 2013 en su poste B, que lógicamente, como ya hemos visto, es la parte más reforzada que existe en un vehículo, tiene las diferentes capas de refuerzos y permite en un momento determinado nosotros determinar dónde podemos cortar más fácilmente. Vemos como en el área donde está el soporte del cinturón de seguridad
y los refuerzos tienen 1.85 y 1.9 milímetros de espesor. Más o menos, para que se tenga una idea, para cortar este poste B necesitamos más o menos alrededor entre 90 y 110 toneladas de fuerza de corte para ser capaces de cortarlo. Como ya hemos dicho, el poste B es lo más resistente y lo más reforzado que existe. Estas estructuras que vemos acá normalmente no las estaríamos viendo cuando estamos cortando un vehículo. Vemos como por ejemplo hay distintos refuerzos, aún como el de la parte derecha. Vemos como tiene un doble tubo más otro refuerzo, o sea que es un vehículo supremamente difícil de cortar. Diferentes estructuras del poste B, aquí podemos ver refuerzos mucho más gruesos, barras sólidas de acero, materiales reforzados en la parte donde está el cinturón de seguridad y donde está el refuerzo, el cinturón de seguridad, como se ve en la foto del lado derecho. Entonces son estructuras bastante fuertes y ahí se alcanza a ver que en cada uno de los extremos tienen dos barras de acero sólidas que van a generar mucha más solidez. Entonces, cuando trabajemos un poste B, vamos a tener que trabajarlo con mucho cuidado y saber exactamente cómo nuestra herramienta puede desempeñarse ante estos refuerzos tan altos. El ajustador del cinturón de seguridad en un poste B también es algo adicional que está incrementando la resistencia y el refuerzo en este poste B. Aquí lo vemos la estructura y vemos cómo, por ejemplo, en la foto del lado derecho, si tratamos de cortar en esa sección, como se está mostrando ahí, aparte de todos los refuerzos que hemos visto, vamos a tener que cortar también esta estructura adicional. Y quizás podamos tocar de pronto accidentalmente alguno de los tornillos que sujeta este ajustador de altura. Y estos tornillos son en acero, normalmente acero grado 8, bastante fuertes, que nos podrían en un momento determinado dañar las cuchillas de nuestro cortador o de nuestra combinada. Así que por eso también es muy importante que retiremos todas las partes plásticas, todo lo que cubre todo esto, postes, para poder ver claramente dónde están las diferentes estructuras, dónde están los refuerzos, dónde están los tornillos, para evitar tocarlos y cortarlos, tratar de cortarlos con nuestra herramienta. Algunos vehículos como esta camioneta, si abriéramos las puertas normalmente, no vamos a ver un poste B, pero cuando el vehículo se le cierran las puertas, la unión de esas dos puertas, de la puerta delantera y la puerta trasera, van a formar lo que es el poste B, que es como normalmente nosotros lo encontraríamos en un accidente. Por lo tanto, cuando pensamos separar o abrir estas puertas, el trabajo va a ser muchísimo más fuerte porque ya no es la estructura normal de una puerta tradicional, sino que ya es la estructura de un poste B que está ahí en todo el borde de la puerta. Por lo tanto, también tenemos que tener cuidado con esta parte. En la parte interior del vehículo también encontramos una estructura que a veces pasa muy desapercibida porque se encuentra tapada por todo un forro y es la parte central donde está la consola, cerca de donde está la palanca de cambios como se ve ahí. Esta estructura, que es bastante sólida, es en acero y lo que está es soportando la parte central del tablero. Muchas veces cuando nosotros necesitamos hacer una separación de tablero o una elevación de tablero, esta estructura nos va a restringir mucho que esta técnica funcione. Tratar de cortarla se podría hacer, pero si tenemos un paciente que está ahí sentado, va a ser muy difícil nosotros entrar con nuestra herramienta de forma lateral para cortar esta estructura. Entonces, tengamos en cuenta esto cuando hagamos unos procedimientos de separación o de elevación de tablero, porque posiblemente nos va a generar cierta restricción en la ejecución de dicha técnica. Y hablando del refuerzo del tablero, vemos en esta diapositiva esta estructura
que va de forma transversal entre la mitad de los postes A del lado del conductor y el lado del pasajero delantero. Esta estructura normalmente es un tubo en acero que está cubierto o recubierto por toda la parte del tablero de los instrumentos y es muy difícil verlo como tal. Pero no lo vamos a encontrar de los colores que aparecen ahí en la parte de la foto del lado izquierdo. Lo vemos como en la foto del lado derecho, pues, normalmente de un color gris, y su función principal es garantizar una rigidez lateral del vehículo. Entonces, es una estructura bastante resistente y tenemos que conocerla muy bien, porque en un momento determinado que necesitemos hacer un levantamiento de tablero, pues nos va a presentar cierta rigidez y nos va a dificultar un poco estos procedimientos. Aparte de esa estructura tubular que vimos en la diapositiva anterior, también el tablero se encuentra reforzado, como se puede ver aquí en esta fotos, en todo lo que es color amarillo son refuerzos en acero. Esto es, como les decía, para evitar la entrada, o por lo menos para tratar de disminuir el efecto de la entrada del motor sobre el habitáculo, ya que este es uno de los tipos de accidentes más complicados porque vamos a tener casi siempre un atrapamiento en miembros inferiores con los pedales y también vamos a tener un posible atrapamiento del volante contra el abdomen de la persona. Entonces, toda esta parte se hace muy reforzada para tratar de prevenir un poco eso, pero lógicamente a veces los impactos y la energía del impacto es tan fuerte que no es capaz de retener ese impacto y viene la deformación y por lo tanto vienen los atrapamientos de las personas. Ahora veremos acerca de la batería de 12 voltios normal de los vehículos. Muchos vehículos, aparte de su batería normal, tienen otra, originales de fábrica, pero también algunos presentan otras baterías adicionales debido a que le han hecho adaptaciones, ya bien sea de sistemas de iluminación o de sistemas de audio, que requieren una mayor capacidad de energía. Muchas veces las baterías también nos pueden representar algún peligro con algunas partes que van a quedar energizadas después de un choque. También, si se presenta un impacto sobre la batería o el vehículo está invertido, puede haber un derrame de ácido, lo cual representa un peligro porque el ácido no somos capaces de determinarlo muy fácilmente porque es un color transparente, es un líquido transparente. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Normalmente antes decíamos que siempre que llegáramos a una escena, de lo primero que teníamos que hacer era desconectar la batería. Esto ha cambiado porque definitivamente hay situaciones, como ustedes ven en esas dos fotos, donde es totalmente imposible llegar y accesar la batería rápidamente. Y quizás durante todo el rescate no vamos a poder accesarla. Entonces, tenemos que mirar muy bien eso y también, aún en posiciones de sus vehículos sobre 4 ruedas, la desconexión de la batería va a depender de algunos procesos que de pronto necesitemos tener la batería conectada. Entonces no la desconectamos hasta garantizar y tener una buena información de qué procesos necesitamos. Por ejemplo, correr los asientos, bajar los vidrios eléctricos. Todas estas cosas se nos complicaría si nosotros desconectamos rápidamente la energía de los 12 voltios. Dentro de los cuidados que tenemos que tener con la batería están los siguientes. Uno, si está conectada, hay partes que van a quedar energizadas. Dos, existen distintos sitios de localización donde pueden estar estas baterías. No solamente se encuentra como tradicionalmente lo hemos conocido en el compartimento del motor. Y tres, siempre vamos a desconectar primero el negativo.
ojalá cortar el cable y cortarlo con una separación, con un corte doble, con una separación de unos 3 a 5 centímetros, para evitar que se genere un puente eléctrico y se vuelva a hacer una reconexión. También, una vez que esta batería está desconectada, hay algunas estructuras como las bolsas de aire, los pretensionadores de cinturones, que van a quedar energizados temporalmente. Muchas veces pueden ser cuestiones de segundos, muchas veces pueden ser hasta minutos. Eso es muy difícil saberlo porque no tenemos la información exacta de la caja que controla estos sistemas para saber cuándo se desenergiza. Acá vemos 15 diferentes localizaciones donde nosotros podemos encontrar una batería en un vehículo. Algunas muy normales como las que están en todo el área del compartimiento del motor, pero también vemos otras como el que está en el guardachoque delantero, está debajo del asiento del pasajero, está en el baúl en el lado del pasajero, está en el baúl en la parte central y así diferentes sitios. Y hay 3 o 4 sitios más que hemos encontrado con las baterías en otras partes que vamos a ver enseguida en algunas fotos. En esta diapositiva vemos la localización de una batería de 12 voltios que se encuentra en un compartimiento debajo de uno de los asientos del vehículo. Por lo tanto, tendríamos que levantar el asiento, retirar una cubierta que tiene y en ese momento podríamos exponer ya la batería. Por lo tanto, las baterías pueden estar en sitios muy diferentes y no solo en vehículos modernos. También una localización de estas muy similar están, por ejemplo, en los vehículos Jeep Toyota del año 1977. Aquí vemos diferentes vehículos con diferentes localizaciones de la batería, en el piso, en el maletero, debajo del asiento de trasero, debajo del asiento del conductor, en fin, diferentes sitios posibles donde nosotros podemos encontrar una batería. Así que si necesitamos desconectarla, tenemos que buscarla no solo en el compartimiento del motor, sino en cualquiera de todos estos otros sitios. Realicemos entonces el repaso de los objetivos específicos de este tema. Al finalizar esta lección, usted como estudiante ya debe estar en capacidad de, primero, utilizar el mismo lenguaje de las diferentes partes de un vehículo, que son de interés para una operación de rescate vehicular. Vamos a llamar a las diferentes partes por sus nombres de acuerdo a cada una de sus países o de su terminología que se utilice. Entonces tengamos eso muy en claro para poder entender en un momento determinado cuáles son las órdenes que el incidente, el comando del incidente nos esté diciendo para hacer la operación de rescate. Segundo, reconocer la parte más reforzada de un vehículo moderno. Lo vimos a través de las diferentes diapositivas de una forma muy visual, como la parte más reforzada de un vehículo es el poste B. Tercero, reconocer al menos 6 sitios diferentes donde se puede encontrar una batería de 12 voltios. Hablamos del motor, en el área del motor, en diferentes partes, hacia el lado del conductor, hacia el lado del pasajero, en la parte central del área del motor. También lo podemos tener en el guardafango delantero, al lado del conductor. Lo podemos tener debajo del asiento del conductor. También podemos encontrar la batería debajo del asiento trasero. Y podemos encontrarla también en distintos puntos del maletero o del baúl, tanto en el lado del conductor como en el lado del pasajero o en la parte central. Y cuarto, reconocer los diferentes tipos de vidrio que tiene un vehículo. Acordémonos que el parabrisas de todos los vehículos es un parabrisas con un vidrio laminado y los laterales y el parabrisas posterior son vidrios templados. También recordemos que la tendencia es que los vidrios laterales y el parabrisas trasero se van a ir convirtiendo o lo van a ir cambiando
a vidrios laminados para dar mayor seguridad a los ocupantes. De esta forma, ya hemos cumplido los objetivos específicos de este tema.